6. Monarquía. El pueblo le pidió a Samuel que les diera un rey, y él ungió a Saúl, que era el que Dios había elegido, como primer rey de Israel. Al principio vivía según Dios y había esplendor en el reino. Pero luego desconfió del poder de Dios, y murió en una batalla. En su lugar fue ungido David, que fue el rey más bueno que tuvo Israel. El que siguió a David en el trono, fue su hijo Salomón, que hizo construir el templo de Jerusalén. En esa época, se escribieron las tradiciones más importantes de la historia de Israel. El paso del Mar Rojo, el desierto, la historia de los patriarcas. Son los primeros escritos de la Biblia. Pertenecen a la tradición yavista, porque llaman a Dios Yahvé. Se designa con la letra J. 7. Cisma político y religioso. Las injusticias cometidas al final del reinado de Salomón, y el mal gobierno de su hijo Roboam, ocasionaron una división, un cisma. Después de Salomón, vinieron muchos otros reyes. Cuando obedecían a Dios, el pueblo vivía tranquilo, pero cuando pecaban, eran invadidos. Los profetas siempre indicaban al pueblo y a sus reyes el buen camino, y lo invitaban a arrepentirse y volver a Dios. Israel siempre esperaba un Salvador. Porque desde que Adán y Eva pecaron, Dios le prometió un Salvador a la humanidad. En ese tiempo, los profetas comenzaron a anunciar que nacería pronto, que sería hijo de una mujer virgen, y descendiente de la familia del rey David. Antes de la llegada del Salvador, los israelitas sufrieron las consecuencias de sus infidelidades a Dios. Al morir Salomón, el reino se dividió. El reino del norte, llamado Reino de Israel, con capital en Samaria, estaba integrado por 10 tribus, mandadas por Jeroboam. Era el reino más poderoso, pero más dividido. Aquí predicaron los profetas Elías, Eliseo, Amós y Oseas. En esta época un grupo de escribas puso por escrito la historia del pueblo de Israel. El paso del Mar Rojo, etc. Pertenecen a la tradición elohista, llaman a Dios Elohim, y se designa con la letra E. El reino del sur, llamado Reino de Judá, con capital en Jerusalén. Integrado por 2 tribus. Sus reyes eran descendientes de David. Su templo era el centro espiritual de la nación judía. Algunos profetas, que animaban a mantener viva la fe en Dios, fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías. También hay escribas que narran por escrito la historia de Israel. Es la tradición deuteronomista, significa segunda ley, se identifica con la letra D. Les exhorta a los israelitas a ser fieles a la alianza, y la ley de Moisés. Después se escribe en este mismo reino la tradición sacerdotal, porque sus libros son escritos por sacerdotes, se designa con la letra P. Con estas 4 tradiciones, yavista, elohista, deuteronómica y sacerdotal, se completan los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco. Los israelitas estaban divididos, las fuerzas se debilitaron y las potencias vecinas los dominaron. 8. Exilio en Babilonia. En el año 721 a.C., el reino de Israel fue derrotado, y llevado cautivo a Nínive, Asiria, un país extranjero. En el año 587 a.C., el reino de Judá fue cautivo de Babilonia. El rey Nabucodonosor arrasó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó al pueblo como esclavo. Palestina, la tierra prometida por Dios a su pueblo, quedó despoblada. El pueblo sufrió mucho en el exilio. Los profetas seguían diciendo al pueblo que se convirtiera. Algunos no les creían, pero otros israelitas se mantuvieron fieles. Se formó un grupo que creía en Dios. Los pobres de Yahvé. 9. Judaísmo. En el año 538, Ciro, rey de Persia, se apoderó de Babilonia, dejó en libertad a los judíos, les devolvió las riquezas que Nabucodonosor les había arrebatado, y les ayudó a restaurar su país. Los judíos regresaron a su tierra, se reorganizaron, y reconstruyeron el templo. Se escribió la ley o Torá, así como algunos libros históricos. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas. También se fueron completando los libros poéticos, Salmos, Cantar de los Cantares, y los escritos sapienciales, como Proverbios, Job, Ruth. Esdras era un escriba, encargado de los asuntos judíos, en la corte de Persia.
tomó severas medidas con los judíos casados con extranjeras. Nehemías recibió la misión de ir a Jerusalén, a levantar las murallas, y fue nombrado gobernador. El libro de Nehemías utiliza documentos contemporáneos de los hechos que narra, y es muy cercano en el tiempo. Nehemías actúa en Jerusalén, desde el 445 al 433 a.C. Esdras y Nehemías son pioneros en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Esdras es considerado el padre del judaísmo. Su fe por proteger la comunidad renaciente lo hace ser muy exigente en sus leyes. Dominio griego-heleno. Al mando de Alejandro Magno, los griegos vencieron a los persas en el 333 a.C. Se extendió el imperio griego por Oriente Medio, e Israel pasó a formar parte de él. Los griegos introdujeron la cultura helenística en Israel. Esto hizo que el pensamiento judío se hiciera más reflexivo, y se cultivara el género sapiencial, como refranes, e historias moralizantes. Pero las nuevas ideas amenazaron sus creencias religiosas. Al morir Alejandro Magno, sus sucesores, especialmente el rey de Siria Antíoco IV, reprimieron duramente a los grupos contrarios a la influencia griega. Ellos, al principio resistieron en forma pacífica. Después se rebelaron los hermanos macabeos, al frente estaba Judas Macabeo. En esta época se recopilaron por escrito los libros bíblicos: Ruth, Job, Eclesiastés y Jonás. Se escribieron Macabeos, Baruch, Daniel y Eclesiástico. Así como el de las heroínas hebreas, Esther y Judith. Periodo romano. Con los macabeos, los judíos recuperan su independencia. Pero comienza un periodo de decadencia y luchas internas. El general romano Pompeyo tomó Jerusalén en el año 63 a.C. Israel pasa a integrar la provincia romana de Siria. El Antiguo Testamento acaba con el reinado de Herodes el Grande, nombrado por Roma rey de los judíos, en el 40 a.C. Herodes ordenó grandes obras arquitectónicas, y la ampliación del templo. Bajo el imperio de César Augusto, emperador de Roma, nacerá Cristo, en Belén de Judá. Se escribe el libro de la sabiduría, último del Antiguo Testamento. Cuando muere Herodes el Grande, los gobernadores romanos toman el mando. En el 135, la región pasó a ser provincia del Imperio Romano, con el nombre de Palestina. 10. Nace el Salvador. Entre los pobres de Yahvé, había una joven que tenía aproximadamente 16 años. Dios le preguntó si quería ser la madre del Salvador. Ella respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». De ese modo concibió en su seno a Jesús, el Salvador.